historia les tengo el día de hoy? De esas historias que no la vas a ver una vez, la vas a ver varias veces. Es Luis Felipe Hermoso. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios, Sofía, muy bien. A ver, director de IAS, que es Impulsando Agentes de Seguros. Cierto. Pero nos fuimos por ahí de cuando tenías 17 años, Luis Felipe. Así es, Sofía, así empezó mi vida de trabajo en la parte de ventas. ¿Qué vendías? ¿Qué empezaste? Iniciando a los 17 años, yo empecé iniciando venta de libros. En aquella época, bueno, quiero hacer un poquito de historia. Mi padre fue en aquella época tesorero de la universidad 30 años. Y luego ¿De la Benemérita? Sí, de la Universidad ¿De la Puebla. Benemérita? Sí, Okay. fue 30 años tesorero de la universidad. Y mi padre tenía una imprenta muy grande y hacía todo lo que era la papelería del gobierno, lo hacía mi padre, aparte de tener la parte de la tesorería. El cargo. El cargo. También mi padre fue fundador del grupo de los intelectuales en Puebla, de los 10 intelectuales. En aquel entonces yo medio me acuerdo que estaba Díaz Ordaz, Rafael Ávila Camacho, el doctor Gonzalo Bautista, pero una cantidad de personajes que había, periodistas como Carlos Di Negri y otros personajes muy interesantes en la parte del periodismo y de la política. El asunto ¿Cómo se llama? A ver, danos el nombre de su papá. Vicente Hermoso. Vicente. Digo, el apellido Hermoso aquí en Puebla. Sí, no, lo conocemos. Así es. Y entonces, fíjate que en aquel entonces, pues mi papá puso la imprenta muy grande y recuerdo que inclusive compró la primera máquina que se llama un offset. El offset era una máquina que ayudaba a hacer los periódicos en 2 tintas. Era la primera que había salido al mercado. Sin embargo, pasan los años, 2, 3 años, llega un nuevo gobernador en aquella época. Tiene mucha discrepancia mi padre en la parte política con el gobernador. Y resulta, para no hacer muy larga la historia, que mi padre viene a la quiebra porque se habían endeudado con muchas cosas de la imprenta, no le pagan, le quitan todo lo de la papelería. Y también en esa época mi papá deja de trabajar también como tesorero de la universidad. Entonces, en aquella época viene un declive económico muy fuerte de mi familia. De la riqueza prácticamente en una situación muy compleja, muy difícil en la parte económica. De tal suerte que yo, pues siendo un joven que pues estaba yo estudiando en un colegio Ignacio Zaragoza, en la militar Ignacio Zaragoza, un colegio muy complejo, muy difícil, pero ahí me había metido mi padre. Y bueno, porque sí, fue un poquito travieso y pues me expulsaban de varios colegios. Pues de ahí me dijeron, aquí te vas a formar bien. Pero ya cuando viene el asunto del declive económico, pues yo tengo que salirme. Yo estaba ya entrando prácticamente primero de preparatoria, iba para segundo, me tengo que salir. ¿Y qué hago? Pues me salgo de mi casa porque digo, si no ayudo, pues tampoco estorbo. Y de una manera que también mi mamá me dijo, oye, pues tienes que buscar tu vida porque aquí ya no podemos tenerte acá. Entonces yo me salgo de mi casa y empiezo a vender, me empiezo a conectar con la venta de libros y trabajé primero con una compañía que se llama Colliers International, vendiendo enciclopedias, cursos de inglés y otros libros que había. Oye, y seguramente hay gente que tiene esas colecciones en su biblioteca, estoy casi segura, ¿ves? No sé si exista porque estamos hablando, si tengo 80 años, estamos hablando de 60 y tantos años que vendía yo eso y yo aprendí a vender casa por casa, ¿verdad? Y después esta compañía ya no existió y metí a vender otra compañía de libros, se llamaba Plaza y Danés. Y vendía enciclopedias, libros de todo tipo y eso es lo que me dediqué a vender. Luego me salí de ahí y me empecé a vender llaveros, encendedores, etcétera, etcétera. Y mi vida siempre ha sido de ventas desde los 17 años. Realmente fueron épocas muy difíciles para mí porque el proceso de entender el proceso de vender no es un tema fácil. Entonces esto se aprendió a través de muchos rechazos, de muchos tropiezos. Oye, no tomaste cursos, no te dieron capacitación. No. Te dieron tus libros y a vender casa por casa. Bueno, sí había cierta capacitación en los libros, por cierto, en las enciclopedias, porque no nos dejaban salir hasta que no te aprendieras de memoria los diálogos,
para poder ofrecer el producto. Y sí es ciertamente lo que hoy le llaman roleplay en ventas, era lo que se aprendí cuando tenía 17, 18 años. Pero el hecho de aprender el roleplay no significa que vas y vendes, sino es un proceso muy complicado donde siempre hay rechazos, y más cuando tú vendías enciclopedias en inglés. Si en español no las vendes, pues en inglés menos, ¿no? Entonces era complejo. Y yo así me pude, fíjate, tomé la decisión de viajar sin un solo centavo, más que lo que llevaba, a lo mejor 100 pesos para el primer día, y en aquella época te hospedabas en cualquier lugar, no te pedían tarjetas de crédito, simplemente había hoteles de viajeros, con que decías, ¿de qué empresa vienes? De tal empresa, te daban entrada. Y luego, pues no había para pagar el hotel y había que ver cómo le hacíamos. Fue épocas muy difíciles, pero a la vez de muchísimo aprendizaje. Fue en 1968 cuando yo, ya no tenía la venta de libros, estaba yo tomando un café y estaba yo justamente pensando, ¿qué tenía yo que hacer? Porque dije, ahora ya no vendo libros, ya vendí los llaveros, pero no me convencía. Yo no sabía qué hacer. Pero fíjate qué curiosa es la vida, la vida siempre te va dando oportunidades. Entonces estaba yo sentado ahí, pasó un amigo que se llamaba Luis Riestra, no lo volví a ver nunca. Y un amigo que pasa, ¿qué haces, Luis? Pues aquí tomando un café. Me dice, oye, vete, acompáñame a una cita. Y digo, ¿de qué se trata? Pues mira, se trata de seguros. Seguros, yo pensé que eran seguros de aquí, de las de este pueblo. Y entonces me lleva allá a la oficina que se llama Seguros La Provincial. Entonces yo me siento ahí a esperar que él salga de la entrevista que iba a hacer. Y resulta que en menos de 15 minutos él sale. Y sale un señor maravilloso que fue el ángel de mi vida, el señor Carlos Torres Parra. Ese es la persona que fue el ángel de mi vida. Porque cuando sale él me dice, ¿tú a qué te dedicas? Pues no le iba a decir que no hacía nada. Digo, yo vendo libros. Y me dice, me interesa platicar contigo. ¿Tienes tiempo? Le digo, claro que sí. Y fíjate, Sofía, que pues paso con él, me escudriña toda mi vida. Desde niño empieza a platicar cómo era mi vida, mi familia, mi padre, ¿verdad? Estuve desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Cuando termina me dice, mira, creo que tú eres una persona que estaba yo esperando para que pudieras entrar conmigo, y hoy estoy seguro que tú vas a ser una persona muy exitosa. Y entonces le habló a su asistente, a su secretaria, no recuerdo el nombre, y dijo, a ver, hazle un cheque a este joven de 30,000 pesos, a valor presente 30,000 pesos, sin conocerme. Y me dice, mira, te espero el lunes, que vas a estar en México en el primer curso. Y bueno, vas a estar allá en México. Y en ese va a estar en una, se llama Suites del Parque, donde iba a estar el seminario. Pero mira, cómprate 2, 3 trajes, cómprate esto, cómprate lo otro, deja dinero en tu casa para tu mamá, lo que necesites, y vete allá al curso. Así fue como me inicié en el proceso de estar como agente de seguros. Sin duda que para mí fue los primeros 2, 3 años muy difíciles, porque si no había capacitación, te daban un libro que venían todas las tablas para cotizar los negocios, pero tú tenías que aprender a hacer las cotizaciones. Y obviamente, pues tú tenías que presentar un estudio, había que teclearlo en la máquina de escribir. Claro. Y entonces no era fácil, pero resultó que yo empecé a entenderle este negocio de los seguros de daños, y al cabo de casi empezando el tercer año de actividad empecé a asegurar fábricas, porque conocía ya más o menos cómo era el sistema. Fui una persona autodidacta. Cuando estaba justamente aprendiendo lo de daños, se fusiona la Nacional Compañía de Seguros con la Provincial, con la Nacional Compañía de Seguros, y se forma lo que hoy es Grupo Nacional Provincial. Entro como vendedor a Grupo Nacional Provincial. Que es GNP Seguros. GNP Seguros. Sí, y ahí entro a vender seguros de vida, puro seguro de vida. Ya no había de daños, ya me había olvidado los daños, me empecé a enfocar en seguros de vida. Otro año muy complejo, difícil para mí, para entenderle, para capacitarme, para estudiar. Porque ya agarrado el de seguros, el seguro para daños. Sí, y ya la propia compañía nos había desviado a vender nada más vida. Y entonces
otro aprendizaje tremendo. Al grado de que al primer año de estar ahí, yo dije, yo esto no es para mí, me voy a rezar a vender libros. Yo ya no sabía qué hacer. Y hay muchas anécdotas en ese sentido, muchas anécdotas que tardaría mucho tiempo para poderlas comentar. Pero atrás de cada cosa ha habido un tropiezo muy fuerte, ha habido un fracaso, fueron días muy difíciles para mí, pero creo que nunca quité el objetivo que yo tenía. Si yo me muevo de acá, voy a estar otra vez en otro negocio, y nunca voy a salir. Dije, aquí me voy a quedar, me voy a plantar. Y fue así que al segundo o tercer año ya empecé a ser el mejor vendedor de todo el sureste, porque yo estaba acostumbrado a lo que llaman el canvaseo. Yo sabía entrar puerta por puerta y me podía yo meter, porque eso lo había aprendido en libros. Ya lo había aprendido en la venta de llaveros, encendedores, todo eso me había... Sí, de tocar la puerta. Sí. De tocar la puerta y enlazarse, conectarte con la gente. Y yo creo que cuando aprendes a vender y te abre alguien la puerta, sabes si te va a comprar o no en los primeros minutos. Es cierto. Ya con el tiempo, fíjate que acabas de decir algo realmente verdadero. Saber conectarte con las personas. Saberte conectar es el principio básico de tener una venta certera y segura. Esa es la parte fundamental. Y eso se aprende con mucho tiempo. Pero ahí fue cuando yo empecé a estudiar libros, muchos libros que había de seguros, de grandes vendedores que había. Entonces, la formación que yo tenía, el aprendizaje de los libros que tenía, y empezaba a ver ya seminarios que daba la propia compañía. Y esos seminarios, no me perdí nunca un seminario. Y estuve en la escuela de capacitación también del Grupo Nacional Provincial, cosa que, por cierto, yo le debo una formación profesional también al Grupo Nacional Provincial y a muchos maestros que tuve en mi vida, que donde estén, les doy las gracias. Porque es la única manera de aprender, siempre acercarte a los buenos, a las gentes que son exitosas. Para tener eso tienes que juntarte con las gentes exitosas. ¿Y qué pasó? En esos 15 años fui el mejor vendedor que había de todo el sureste en seguros. ¿Y qué pasó con eso? Que me dieron la oportunidad de poder ser director, que antes se llamaban jefes de grupo. Y entonces hubo un contrato con el director que había en Puebla, porque había un director por cada plaza. Pero la compañía decía, ¿cómo le vamos a hacer para que haya otro? Pues se van a poner celosos los que ya están, no sabemos cómo hacerle. Y entonces le ocurrió a la compañía, pues hay que poner al que mejor venda, le demos la oportunidad si él quiere. Y entonces me dicen, hoy ¿quiere ser director? Sí, pues mucho encantado, que se llamaban jefes de grupo. Nada más que tienes que estar 2 años con la dirección del gerente que en aquella época estaba, o jefe de grupo. Entonces se llamaban subjefes de grupo, con un contrato un poco leonino, porque durante 2 años, el 95% de las comisiones eran para él y el 5% eran para mí. Pero había establecido una condición que a mí me llamó la atención. Todos los agentes que tú metas a vender, cuando terminen los 2 años, te lo regresan a ti. Oh, sí valía la pena, era un ahorro. No, entonces dije, bueno. Era un ahorro. Y no, tampoco había la cosa de que no me dejaran vender, podía seguir vendiendo. Claro. Entonces yo vendía y reclutaba. Pero como yo conocía a muchos vendedores de muchas cosas que había conocido a través de mi vida, en menos de un año yo conecté más de 40 vendedores. Y esos una 40 vendedores... Hiciste una buena flotilla de vendedores. Rapidísimo. Y eso le llevó a ser campeones nacionales durante 2 años. A él como director, que era el jefe o jefe de grupo, y yo como su jefe, pero fuimos 2 años campeones. Obviamente que cuando terminan los 2 años, pues se cumple, me regresan todos los vendedores, que ya tenía como 50 vendedores. Obviamente, pues aquel jefe de grupo no le gustó, pero pues estaba hecho en el contrato. Entonces yo había aceptado ese contrato, pero yo sabía que eso iba a ser el detonador para mi éxito futuro. Como subgerente. Y Ya. cuando en ese momento te regresan a tus vendedores, Ya, convierto lo que hoy se llama IAS. Y hago una empresa que la palabra IA significa, esta parte designa, impulsora
integral de agentes de seguros. ¿Por qué integral? Porque yo ya desde hace muchos años pensaba que la venta de seguros debería ser integral, no solamente vender seguros de vida, sino vender de gastos médicos, vender de autos, vender para las empresas. Entonces dije, los agentes que yo conecte, ahora los voy a entrenar a que sean integrales, que conozcan todos los ramos y puedan así ser exitosos en todos los ramos. Oye, estamos hablando, a ver, de los 70s, cuando empiezas a vender seguros, ¿es correcto? Sí. Se empezaba a hablar de seguros. Bueno, empecé a los 68, en el año 68, pero 68, 2 años ya estaba yo un poquito más formado. Yo estaba naciendo, mi querido Luis, yo estaba naciendo en el 72. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque se empezaba a oír qué era un seguro. Cierto. Hoy en día conocemos la importancia de los seguros, pero en ese momento te tocó picar piedra. Mira, la compañía de seguros tiene 130 años de existir, ya ni me acuerdo, pero tenemos muchos años. Pero hay compañías de seguros que tienen mucho más años, como Latinoamérica fue de las primeras compañías de seguros, tiene mucho más que lo de Grupo Nacional Provincial. Ya existía el seguro desde hace muchos años. Déjame decirte que, por ejemplo, la Nacional, cuando empezó, por cierto, fue la única compañía que en la Revolución Mexicana hizo frente a sus compromisos y pagó. Y todavía por ahí tengo una póliza que pagaban en oro. Wow. Hoy, pues eso ya quedó en el pasado. En la Revolución, Pero, estamos hablando de 1910. Entonces yo conocí, todavía me tocó conocer a algunos vendedores que vendían a caballo por la Sierra Norte. Bueno, o sea, sí había una escasez de cultura en el seguros que todavía existe en este país, una cultura tremenda, una falta de cultura en la parte de los seguros. Y eso es algo que todavía no puedo entenderlo, pero fue una falta de cultura tremenda. Oye, ¿hasta qué año te quedaste? Pues mira, yo me quedé prácticamente, iba entrando al segundo de preparatoria y ya me quedé, y inclusive déjame decirte, realmente yo no estaba, ni siquiera pasé con grandes, ¿cómo se llama? Con buenas calificaciones. No, pues, yo soy una persona que sí tuve 2 cosas en mi vida. La primera, que cuando yo tomaba un libro, lo leía y automáticamente tenía automáticamente la memoria para saber el contenido, rápidamente sabía el razonamiento de un libro, no sé, algo que me sucedía. Inclusive en los seminarios estaba hablando de la persona y yo ya sabía lo que iba, no sé, hasta adelantaba lo que iba a decir, no sé, algo que me pasaba que hasta la fecha. Dicen que yo de niño fui un TDAH, que hoy le llaman, ¿no? Por cierto, tengo 2 nietos que tienen TDAH. Y bueno, pues, no sé, sin algunos de mis chicos creo que también, pero antes no se llamaba TDAH, ¿verdad? Me acuerdo que mi mamá, pues para quitarme lo travieso me metía en un tanque de agua fría y me metía y me decía mi hermana, hasta que te pongas morado, y ya me sacaban, porque pues hacía cosas que ningún niño... No sabían que era TDAH. No. Y además muchos golpes, porque pues no había manera de cómo controlarte, entonces eran... A cinturonazos. Cinturonazos. A cinturonazos. Sí. O chanclazo, dije, ¿verdad? Sí, ¿Cuál era nuestra terapia? Un chanclazo. Y ya. Mi mamá, en paz descanse, siempre fue una mujer muy trabajadora, pero también por la vida de mi familia, muy socialité en aquella época, donde había mucha socialité, muchas comidas, muchos festejos, mucho dinero que veía que mi padre gastaba para estar en la llamada sociedad, ¿no? Y realmente todo eso, pues, a mí no me sirvió de nada, porque finalmente cuando yo salía a trabajar, pues la gente que estaba, amigos de mi papá, ellos nunca me compraron nada. Es más, hasta me cerraban la puerta. Y no cabe duda que así es la vida. Cuando ya no estás en el lugar, claro, ya tratan de otra manera. Y ahí hay muchas otras anécdotas que podría contarte, pero pues no creo que vengan al caso, porque son a veces hasta dolorosas y hasta tristes que no vienen al caso. Simplemente yo ya las olvidé y siempre me dediqué a la parte de decir esto es lo que tengo que hacer para volver a regresar y superar lo que mi padre pudo haber hecho. Oye, fueron momentos difíciles. Te escucho cuando me dices, en mi casa me dijeron, ya no hay cupo.
Ya no hay. No hay. Entonces, y tenías 17 años. Sí. ¿No? Y entonces tú empezaste a trabajar. Sí. Tú buscaste la manera. Sí, es más, si te platico un poco antes de los 17, yo estuve trabajando en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, porque cada 6 meses mi padre, como ya no sabía qué hacer conmigo, me dijo, bueno, pues ponte a trabajar, y me manda con un compadre de él que trabajaba en recursos hidráulicos, y en lugar de darme un trabajo, pues, digo, todos los trabajos son honestos, son buenos, pero me dice el famoso señor Padilla, que era el director de Recursos Hidráulicos, ya me mandó tu papá que trabajes con, te vas mañana a las 5 de la mañana, van a pasar por ti en la esquina de tu casa. Y dijo, pues, ¿qué va a pasar? Una camioneta va a pasar. No, llévate ropa porque te vas a ir a Libres Puebla. Pues, no sé ni en dónde estaba Libres Puebla. Total que me llevo mi poca ropa que tenía y me subo en la parte de la batea de atrás con un frío tremendo porque era como noviembre o diciembre. Y me voy a trabajar en Libres Puebla a Tepeaca y empecé a trabajar de estadalero, de balicero. ¿Qué es esto? En la parte de la topografía se usan estas dos cosas. El topógrafo, a través del estadal, mide las distancias, y viene de la topografía, viene de la descripción del hoyo, la descripción del terreno. Entonces, bajo la topografía que hacíamos allá en Libres Puebla, que eso ya lo fui entendiendo después, era el cómo llegar al agua, a los terrenos que había para sembrío. Entonces decía, ¿sabes qué? Necesitamos sacar la topografía para bajar el agua y que estas tierras se manejen así. Y todos nos levantaban a las 5 de la mañana y regresábamos hasta las 6 de la tarde. De 8 pesos 50 centavos que me pagaban, 4 pesos eran para pagar mis alimentos y 4.50 era para mí. Y yo no bajé 3, 4 meses de Libres Puebla porque con eso guardaba yo. No le daba problemas a mi familia y con eso yo me compraba mi ropa, Sí, ¿verdad? Pero resulta que, por cierto, bueno, me voy a regresar un poquito, ahí aprendí a cargué el teodolito y luego aprendí a sacar las cotas, o sea, aprendí a sacar lo que el ingeniero hacía, yo lo aprendí. Y luego de ahí, ya el ingeniero me dejaba que yo cargara y yo decía las cotas, sacarlas. De ahí pasamos a terminar el trabajo y me pasaron a ser dibujante. Estuve de dibujante un mes en el pantógrafo, porque todo lo que habíamos sacado allá de las medidas. La topografía se tenía que plantear como dibujo. Y yo ya aprendí a usar el pantógrafo, que era un aparato que llevaba para poder hacer los trazos lineales. Y bueno, todo eso fue una experiencia. Pero ¿por qué terminé ahí? Porque se termina el trabajo y me dice el señor, ¿sabes qué? Tienes que irte a una brigada para que vayas a hacer la topografía. Estaba haciendo la construcción de las aguas negras de Puebla, de todo lo que era 5 de mayo, todas eran. Y bueno, cuando vieron unos tubos como de 5 metros, cuando llego ahí me dice se estaba construyendo el Boulevard 5 de Mayo. Y estaban los ductos ya de agua negra, pero ya estaban hechos, pero tenían en esto tenían uno que meterse ahí al agua negra, amarrado con mecates y con acá. Entonces cuando llego y me dice, tienes que meterte acá, empiezo a ver el agua que iba a una velocidad tremenda con un olor péstido, me quito yo ¿cómo se llama? El trabajo que me han dado, el uniforme que me han dado, lo que me habían dado para trabajar, y se los aviento. Y digo, yo no voy a entrar ahí. No, pues, si no entras, pues no le entro. Yo a esto no le voy a entrar, ya hasta aquí ya no llego. Y aventé todo y dije, no voy a llegar nunca en la vida a eso, porque el que pisa eso ya no sale. Y no voy a decir el nombre. Y dije, no, bye. Claro. Y entonces, ahí fue cuando tuve dificultades con mi padre, que por cierto llevaba 25 años en mi mamá, ya era un hombre adulto. Mi papá, desafortunadamente, yo no tuve la posibilidad de tener pues ni siquiera una amistad con mi papá, poco lo veía, no tuve abrazos, no tuve eso, no, pero además lo honro y le mando bendiciones a donde esté, porque mi padre es mi padre, y ojalá. Así es. Y si algo tuve la mejor de él, fue un poco de la inteligencia, un poco poder expresarme como hoy lo hago, porque mi padre era una persona que expresaba de una manera maravillosa. Claro. Entonces, eso fue lo que me hizo a mí cambiar, y por eso ya pasó todo lo que te platiqué de los libros, pero todo eso. ¿Ya te vas a vender libros? Ya, sí. O sea, dejas ese trabajo porque ya, dijiste, ¿no? No, yo no entré.
y ya me tuve que salir porque si no quieres estar aquí en la casa, no quieres lo que te dio tu papá, pues Bueno. entonces pues sí, me voy. Vamos, Y es- decían en ese ahuecando el ala. así es, Sofía. Oye, fíjate que yo te comenté ahorita que te saludé, yo te conozco en las oficinas de Juárez, Ah, mira. de la Juárez. Ahí es donde ahí empiezas a ser el director de lo que es IAS y GNP Sí, Seguros. cierto, sí. Y ya ahora están aquí en estas instalaciones. La verdad, han crecido muchísimo. Han crecido mucho, Luis Felipe. Muchas felicidades. Se lo agradezco mucho. Tengo la bendición de 2 hijos que están en este negocio. Uno tiene su despacho como agente de seguros. Y en el caso de la que lleva toda la dirección ya prácticamente es Ana Claudia, que tiene 25 años de expertise en el negocio y todo lo que yo le he enseñado, pues ella me lo ha superado. Gracias a Dios ya te puedo estar tranquilo de que este negocio ya está en manos también de mis hijos, en la sucesión. Claro. Y lo más importante es eso, la trascendencia que tú puedes dejar, no solamente a tu familia, sino en todas las personas que tú ves, porque el vender seguros es algo maravilloso, a pesar de los no, de las circunstancias que a veces no se ejercen. Pero ¿cuántas veces ya cuando una viuda está cobrando un cheque, o cuando hay una enfermedad? Hoy tenemos 2 casos, fíjate, hoy tenemos 2 casos. Un caso que ya lleva más de 70 millones de pesos en gastos médicos mayores. Es uno de los siniestros más grandes que ha habido, al menos en Puebla, y yo creo que no dudo que llegue hasta 100 millones, porque no hay manera de sacar a esta persona del hospital. Y tenemos casos de 45 millones, otro caso, nada más de estos meses, ¿eh? Y si tú ves todos los casos que tenemos, que estamos pagando de gastos médicos mayores, es increíble, porque en los hospitales son verdaderamente, el entrar a un hospital hoy es verdaderamente un problema para la familia. Tremendo. Totalmente. Tremendo. No hay manera de poder, estás 3, 7 días, te están con una cuenta de 160,000, 180,000 pesos, 6, 7 días. O sea, esto ya es algo que está fuera de control. Nos falta muchísimo educación en este aspecto, Sí. mucha educación, ¿no? A comparación de otros países primermundistas que es obligatorio, Sí. ¿estás de acuerdo, Cierto, Felipe? cierto. Tener un seguro de auto, Sí. tener seguro de gastos médicos, o sea, son 2 seguros con los que no puedes Sí. vivir en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en cambio acá, la verdad es que es muy escasa la población que hoy cuenta con un seguro de gastos médicos, Es cierto. que tiene el seguro de autos. Bueno, seguro de autos es ya más obligatorio, ¿no? Cuando lo compras, etcétera, pero cuando ya lo compras de segunda mano, pues ya, Ya. ese es tu problema. Pero sí, nos falta mucha educación en ese sentido. Sin duda, sin duda. Mira, por ejemplo, en autos el 75% del parque vehicular no está asegurado. Independientemente de que es hoy por ley tener al menos una póliza de responsabilidad civil. Pero si tú chocas y no tienes una póliza, y aunque tú no seas el culpable, por no tener esa póliza te va a salir más cara la multa. Así es, ¿verdad? así es. Entonces, la gente no entiende eso y anda circulando mucho parque vehicular sin tener ni siquiera la debes 75% nos estás compartiendo. 75%. O sea, si los de los Del que andan parque vehicular circulando, no tienen seguro. usted, si tiene seguro, es del 25%, Sí, así es. pero el restante no tiene tiene. seguro. Y si hablamos de gastos médicos a nivel quitando los seguros de grupo y colectivos de gastos médicos mayores, hay 6 millones, casi 6 millones de familias aseguradas, cuando hay 19 millones que tienen posibilidades para poder poner una póliza de gastos médicos mayores. No la quieren. Entonces, pues de cada 10 personas que entran a un hospital, pues a lo mejor 4 van con gastos médicos y 6 tienen que pagar de entrada un dinero. Sí, o tener una tarjeta de depositar crédito, para ¿estás pagar. de acuerdo? Sí, Para poder sí. ingresar, o sea, para poder ingresar a un hospital, Luis, sí, o sea, si tú llegas sin un seguro de gastos médicos, es porque tienes una tarjeta y la dejas abierta para que te puedan atender. Así es. Entonces, qué buen final nos das, mi querido, es larga tu historia, Sí, es muy- pasaríamos horas aquí desde la historia de tu papá, ¿no? Claro. Tu historia, no pasar de vendedor de libros hoy a ser director de esta empresa tan importante a nivel nacional y que bien dices, te ha dado tantas satisfacciones en tantos años. Cierto, Sofía. Gracias a Dios, muchas satisfacciones. Al grado, fíjate que para terminar te puedo decir que hay 14 agentes de segunda generación. Entonces, eso es
para mí un orgullo por decir, oye, ya tengo 14 gentes que vienen de la segunda generación de vendedores que yo contraté. Eso es una maravilla. Oye, aquí preparan a los agentes de seguro. Mira, Aquí te preparan. O sea, tú claro. quieres vender seguros, aquí Sí, te preparan. Sí. Lejos aparte de lo que, digamos, el Grupo Nacional tiene como para cantidad de cursos que da la propia compañía. Esos son maravillosos porque inclusive aquí hay una carrera de seguros que si tú cumples 5 años con todos los cursos que te dan, al término de los 5 años te da el ITAM, te da tu título de máster en seguros. Ahora, independientemente de la capacitación que tiene el Grupo Nacional Empresarial, nosotros como impulsora de seguros tenemos una capacitación que se basa en la práctica, lo que hemos hecho nosotros para poder lograr exitosamente las ventas. O sea, garantizo prácticamente de que cuando estás con un cliente y conectamos bien, yo te garantizo que prácticamente hacemos una venta. O sea, vas a cerrar. De cada 10 clientes que nosotros vemos, al menos 7, 8 estamos cerrando, sin duda. Esa es la ventaja que tenemos con esta empresa. Te agradezco mucho, Luis. Muchas gracias por permitirnos contar esta historia de un hombre que pues tuvo visión y tuvo ganas de trabajar y de hacer las cosas. Muchas gracias. Gracias a ti, Sofía. Muchas gracias. Muy amable, muy gentil. Somos el proyecto Historias para Inspirar y mire que es inspiradora esta historia. De pronto hay gente que está esperando estudiar, que está esperando tener, que está esperando y que la verdad se le pasan los años. A los 17 años empiezas a vender y de ahí sigues haciéndolo. Hasta la fecha sigues haciendo y sigues vendiendo seguros. Así es. Muchas gracias. Historias para Inspirar. Caminando juntos a los 500 años de Puebla, vamos a llegar con 500 historias. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias.